Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Al buscar los orígenes de esta celebración tan popular de la Cruz de Mayo, primero en España y luego en sus virreinatos, hay que referirse necesariamente a las fiestas paganas en torno a un símbolo o a un simbólico árbol que representaba lo exuberante de la naturaleza y que celebraban desde muy antiguo. En la Iglesia Universal, la fiesta de la Santa Cruz se celebra el 14 de septiembre, al día siguiente de la dedicación de la Iglesia de la Resurrección, levantada en Jerusalén sobre el sepulcro de Jesucristo. Antes de la reforma litúrgica del Vaticano II, esta fiesta se llamaba la Exaltación de la Santa Cruz. Entonces también se celebraba otra fiesta, la del hallazgo de la Santa Cruz, el día 3 de mayo. Dado que en México la celebración de la Santa Cruz en este día está muy arraigada, sobre todo en el sector de la construcción, el episcopado mexicano pidió autorización a la Santa Sede para seguirla celebrando el 3 de mayo en vez del 14 de septiembre, con lo cual siempre cae dentro del tiempo pascual. Ciertamente la cruz es el signo de la victoria pascual de Cristo sobre la muerte. Pero, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Se cuestionaban amargamente los israelitas, el pueblo elegido. El relato del libro de los Números describe un episodio tremendo. El pueblo está extenuado, baja del monte Hor y se dirige hacia el Mar Rojo. De nuevo se encuentran en una situación muy complicada, sin pan y sin apenas agua. Además es el propio Yahvé el que envía serpientes venenosas que están acabando con muchas de las vidas de aquellas pobres gentes. A duras penas consiguen sobrevivir. Tampoco las autoridades les facilitan las cosas. El rey de Edom no les permite atravesar su territorio y el de Arad, cuando los ve acercarse, les ataca a espada. Por si fuera poco, están tristes, pues Aarón, que hacía de mediador junto a Moisés, acaba de morir en el monte Hor. El panorama es desolador. El pueblo parece reaccionar. No abandona y pide a Moisés que ejerza de intermediario una vez más por ellos ante Yahvé. Los posibles remedios, salidas y alivios vendrán de la mano de una acción: mirar, y al hacerlo sanarán y se salvarán de la muerte. Al leer este relato nos viene a la cabeza los otros éxodos atroces a los que están sometidos pueblos enteros en estos momentos. Nos acordamos de sus expulsiones, de sus hambres y de esos lugares donde malviven hacinados. En esos campos se convierten en personas refugiadas y anónimas, se desdibujan sus pasados y es complicado soñar con futuros. Estas son las serpientes que envenenan sus vidas
Y parece que hoy, al igual que en tiempos de Moisés, el Dios de la sabiduría vuelve a preguntarnos hacia dónde estamos mirando como comunidades predicadoras, como fraternidades, como iglesia o como ciudadanía comprometida políticamente. Ha de ser levantado en alto para que los que creen tengan vida eterna. Los textos bíblicos no son sencillos, por eso tampoco lo son las respuestas. La dificultad no reside tanto en su complicación, sino en la necesidad de ser contestadas a fuerza de tiempo. No parece que los tiempos evangélicos se construyan con síes o noes rápidos. Estas respuestas necesitan aquilatarse a medida que lo hacen también nuestras vidas. Por ello parece que surge en la noche, que es casi como decir a tientas y desde quien no tiene todas las certezas a mano. Algo así debió sucederle a Nicodemo, que, a pesar de ser un hombre culto y formado, se encuentra con alguien que despierta su curiosidad al pedirle otro tipo de sabiduría. Se trata de aquel conocimiento que nace de la duda, del oscuro. Como Nicodemo, nosotros tememos también ser juzgados por nuestros semejantes, hermanos y hermanas de comunidad, y por nuestras propias creencias asentadas. Quizá como él, también dudemos al acercarnos a otras autoridades, a otros saberes distintos, porque no es lo que se espera de nosotros. Sin embargo, el Evangelio joánico nos invita a mirar a lo alto, a cuestionar aquello en lo que siempre hemos creído. La llamada es descubrir cuánto tiene aún de demasiado humano y cómo podríamos acercarnos a hacer obras sabias, libres y amorosas. Jesús señala, apunta, empuja en medio de la noche para que hagamos nuestro propio discernimiento, sabiendo del contraste que ofrecen las luces y las sombras. Esta es nuestra tarea, aprender a mirar una y otra vez, porque mirando educamos nuestra vida y la orientamos hacia el que fue elevado, no solo en la cruz, sino a la luz de la Pascua. De este modo, abrió a la humanidad un camino de posibilidades más amplias donde la justicia tuviera un sabor compasivo. El amor crucificado es glorificado. El diálogo con Nicodemo es una de las estampas más significativas del Evangelio de Juan. Nicodemo, desde su noche, viene, según el evangelista, a encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Habría que pensar en el trasfondo de la comunidad joánica, así como en el acercamiento de algunos judíos a los cristianos, para poder entender esta escena. Hubo enfrentamientos muy fuertes entre judíos y cristianos, y esto se refleja en este evangelio. Pero también hubo judíos que con toda su carga religiosa y su tradición querían buscar la verdad, la luz, el agua viva, el nuevo maná. Los israelitas en el desierto protestaban contra el maná y vinieron serpientes. Estos conceptos teológicos son muy propios del Evangelio de Juan. En concreto, los versículos 13 al 17 corresponden a una reflexión teológica sobre palabras de Jesús que tienen una carga soteriológica de envergadura, es decir, una carga con dimensión de salvación, con una profundidad y con un contenido amplio, denso. Aquí se ha querido ir más allá de lo que el mismo Jesús pudo decir en su vida histórica, porque no podemos olvidar que este evangelio se construye con una ideología soteriológica, es decir, de salvación, con un sentido salvífico, que se pone de manifiesto desde la misma presencia de Jesús en la encarnación. Jesús es el revelador de la salvación, y quien se encuentra con Él y cree en Él, se encuentra con la vida. El texto además intenta superar la escena religioso-culturalista de la primera lectura, tomada de los Números capítulo 21, versículo 8. Ahora los hombres no tienen que mirar a una serpiente en su abrasador, sino al trono de la cruz, donde ha sido elevado el Hijo del Hombre. Ahora la salvación no queda en mirar a un animal venenoso
por mucho simbolismo que tuviera en la antigüedad y en la Biblia. En la cruz está el Hijo del Hombre. El abrasador es una cruz que los hombres han levantado para quien revelaba a Dios de una forma nueva e inaudita. Y esto lo explica la teología joánica como amor de Padre al mundo. Es probablemente la afirmación soteriológica más decisiva de estas palabras del Evangelio. El Hijo de Dios ha venido entregado por el Padre para salvar al mundo. El mundo en San Juan son los hombres que no aceptan el proyecto salvífico de Dios. Bien, pues ese Dios no odia al mundo, sino que lo ama, y así lo muestra en el misterio de la entrega del Hijo. Podríamos atrevernos a decir que el texto evangélico de hoy es una versión joánica del himno de la carta a los Filipenses, ni más ni menos, con un trasfondo distinto, pero que viene a la misma verdad. Se ha dicho que este es también un texto de profundo contenido escatológico, muy propio de la teología joánica. Es verdad. El juicio de nuestra salvación futura no es una decisión jurídica y enrevesada de última hora ante un ficticio tribunal divino. Esa es una imagen apocalíptica poco feliz. Es en el presente donde se está decidiendo nuestro porvenir salvífico. Ello es posible al aceptar por la fe al que ha sido elevado a lo alto, en la cruz, donde se inicia su gloria. En la teología del cuarto evangelio, de la elevación en la cruz es la glorificación. Por eso se permite proclamar: y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Toda una garantía que teológicamente es irrenunciable. El Dios de nuestra salvación es un Dios que ama al mundo que lo rechaza. No es un Dios perverso o rencoroso. Es un Dios que quiere ser aceptado, que quiere ser amado, desde el amor que Él mismo ha mostrado en su Hijo, entregado hasta la muerte en la cruz. Esa es su gloria, esa es nuestra garantía. Aprender a mirar es hacerlo especialmente sobre los cuerpos. Un hombre fue clavado en una cruz y su cuerpo se convirtió en alimento salvador en torno a una comunidad que celebra de ese modo su salvación, pero aún vivimos en tinieblas y nos estremecemos cuando los cuerpos de las mujeres siguen estando colgados en muchas cruces patriarcales, en muchas cruces que, sin afán de recurrir a un feminismo extremista, a muchas mujeres maltratadas de nuestra sociedad, madres y esposas. Cuando muchos cuerpos cuelgan en las concertinas ordenadas por nuestros gobiernos, o cuando pueblos enteros están siendo exterminados por cruces llamadas guerra, hambre, sida o terrorismo de Estado, como sucede en Gaza y en Ucrania. Este día, el que se abajó vuelve a traer la luz para que no nos conformemos con mirar entre tinieblas y busquemos a la sabiduría que transforma, moviliza y nos compromete a derribar cualquier cruz que sea exaltada en nombre de la inhumanidad. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.